Había una sala de conferencias en el piso 47 de un rascacielos en Manhattan donde los sueños de un hombre se estaban convirtiendo en cenizas frente a sus ojos y él ni siquiera lo sabía todavía. Alejandro Vega era el tipo de hombre que entraba a una habitación y el aire mismo parecía inclinarse ante él. 42 años con el cabello perfectamente peinado hacia atrás, los ojos color miel de su madre colombiana. Y las manos de su padre que había construido imperios desde cero con cemento y sudor, había tomado la constructora familiar valuada en $800.000 y la había convertido en Vega Global, una corporación de bienes raíces e infraestructura que tocaba los $7.000 millones. Revistas Forbes, artículos en el New York Times, fotografías con presidentes. Alejandro lo tenía todo, excepto tiempo para aprender mandarín. Y ese era el problema, que en ese preciso momento estaba destruyendo todo lo que había construido. Los representantes de la firma Juan International habían volado desde Shanghái específicamente para firmar el contrato más grande en la historia de Vega Global, la construcción de 3 complejos residenciales de lujo en las afueras de Pekín, un proyecto valuado en $2.4 mil millones. Los números ya estaban sobre la mesa, los planos arquitectónicos desplegados como mapas de un tesoro, esperando solo la firma de ambas partes. Pero el intérprete profesional que Alejandro había contratado por $12.000 no había llegado. El vuelo desde Chicago cancelado por una tormenta. Alejandro lo había llamado 7 veces, el hombre no respondía. El asistente Marcus había intentado conseguir otro intérprete certificado en mandarín de negocios en menos de 40 minutos en una ciudad de 8 millones de personas. El resultado fue un silencio angustiante. El señor Juan Young, el hombre de 70 años al frente de la delegación china, observaba a Alejandro con esos ojos que habían visto negociadores mentir durante 50 años. A su lado su hija May, que había estudiado en Oxford pero que por protocolo de la familia no podía hablar. Primero, el tercer miembro de la delegación, un joven abogado llamado Chen, tomaba notas con una expresión que Alejandro no podía descifrar. Alejandro sonrió con la confianza entrenada de 20 años en negocios. Usaron Google Translate. Fue un desastre. La primera frase que Alejandro quiso comunicar era simple: estamos muy honrados de recibir a la familia Juan y esperamos construir una relación de décadas. Lo que Google Translate produjo en mandarín, según supo después, fue algo cercano a somos muy afortunados de atrapar a la familia Juan y esperamos construir una relación de 10 años. El señor Juan frunció el ceño levemente, solo levemente, pero en la cultura china ese fruncimiento valía 1000 palabras. La reunión continuó con tropiezos dolorosos. Alejandro intentaba explicar los términos del contrato, las garantías de construcción, los plazos de entrega. Cada vez que Marcus escribía algo en el teléfono y se lo mostraba a Chen, el joven abogado miraba la pantalla, parpadeaba y escribía algo de vuelta que el teléfono traducía con frases que no terminaban de tener sentido, cláusulas que sonaban a amenazas, garantías que sonaban a excusas, plazos que sonaban a burlas. El señor Juan consultó su reloj por segunda vez. May, la hija, bajó los ojos hacia la mesa. Chen, el abogado, cerró su libreta. Alejandro sintió el frío, el mismo frío que había sentido cuando tenía 19 años y su padre le dijo que el banco iba a ejecutar la hipoteca de la primera propiedad que habían comprado juntos. Era el frío del fracaso inminente, el sonido silencioso de algo enorme que comienza a derrumbarse. Y fue en ese momento exacto que la puerta del fondo de la sala de conferencias se abrió. No era una entrada dramática, no había música, no había anuncio, era simplemente Isabel. Isabel Romero llevaba 12 años trabajando en el edificio, había empezado limpiando los baños del piso 3. Cuando tenía 22 años, recién llegada de Puebla, México, con $180 en la bolsa y el número de teléfono de una prima que vivía en Queens, había subido despacio por la única escalera que le permitían usar. La del servicio limpieza general, luego supervisora de turno, luego encargada del piso ejecutivo donde las alfombras eran más gruesas y los secretos más pesados. Entró a la sala porque era su horario para reponer el agua y los refrigerios de las conferencias largas. Cargaba una bandeja con botellas de vidrio y vasos frescos, la cabeza inclinada como siempre, sin hacer ruido, sin llamar la atención. Nadie la miró. Excepto Marcus, que le hizo un gesto desesperado con los ojos como si estuviera ahogándose y ella fuera una tabla de madera flotando cerca. Isabel dejó las botellas sobre la mesa lateral y entonces escuchó. Escuchó a Chen, el joven abogado, murmurar algo al oído del señor Juan en mandarín, algo que el señor Juan respondió con 3 palabras secas y May, la hija, apretó los labios en una línea muy delgada. Isabel se quedó quieta. Porque lo había entendido todo. Exactamente todo.
Había vivido 6 años en Shanghái y eso era el secreto que nadie en ese edificio sabía porque nadie le había preguntado nunca. Su ex esposo era un ingeniero chino que había conocido en una feria en Puebla. Se habían mudado a China cuando ella tenía 25 años. Había trabajado allá en hoteles, en restaurantes. Había criado a su hija los primeros 4 años de vida entre mercados de madrugada y canciones de cuna en 2 idiomas. Cuando el matrimonio se rompió había vuelto a México primero y luego a Nueva York con un mandarín casi perfecto en la lengua y ningún papel que lo certificara. Chen había dicho al señor Juan: padre, este hombre no respeta nuestro tiempo, no tiene intérprete, esto es una falta de preparación que en casa significaría que no merece el contrato. El señor Juan había respondido: damos 10 minutos más. Mei había apretado los labios porque sabía que 10 minutos era la cortesía final. Después de eso el avión privado los esperaba en el JFK y $2.4 mil millones se irían con ellos. Isabel miró la bandeja en sus manos, miró la puerta por donde había entrado, calculó el riesgo con la misma precisión silenciosa con que había calculado cada movimiento de su vida adulta, cada centavo ahorrado, cada turno extra aceptado, cada humillación tragada sin una queja, porque había una hija en una escuela en Queens que necesitaba cuotas y útiles y sueños que su madre no había podido tener. Se acercó a Alejandro. Le puso la mano con suavidad pero con firmeza en el antebrazo. Alejandro la miró con la confusión de alguien que no espera ser tocado por el personal de limpieza en medio de la negociación más importante de su vida. Isabel dijo en voz baja en español: señor, lo que acaban de decir es que le quedan 10 minutos antes de que se vayan. Para siempre, si quiere yo puedo ayudarle. Alejandro la miró durante 3 segundos completos. 3 segundos en los que cruzaron por su mente todas las dudas lógicas de un hombre que construyó su imperio sobre contratos firmados por abogados certificados y credenciales verificadas. Luego miró al señor Juan, que estaba consultando su reloj por tercera vez. Sí, dijo Alejandro, por favor. Isabel se sentó. No en una silla del perímetro, no en un rincón discreto, se sentó en la silla vacía al lado de Alejandro. La silla que había estado destinada al intérprete de $12.000 que nunca llegó. Se sentó con la espalda recta, las manos sobre la mesa, sin disculparse por existir en ese espacio. El señor Juan la miró, Chen la miró, Mei la miró. Y entonces Isabel habló en mandarín. No el mandarín de manual ni el mandarín de aplicación de idiomas, habló con el acento de Shanghái, con los giros del mercado, con la calidez que solo viene de haber vivido dentro de un idioma, de haberlo respirado en inviernos fríos y veranos pegajosos. Dijo con el tono exacto que exige la cultura china, el tono de respeto sin servilismo, de confianza sin arrogancia. El señor Juan levantó los ojos de su reloj. Dijo algo. Isabel tradujo para Alejandro. El señor Juan pregunta: ¿de dónde aprendiste mandarín? Alejandro miró a Isabel, Isabel miró a Alejandro, y en esa fracción de segundo pasó algo extraño, pasó una alianza. Alejandro dijo: la señora Isabel vivió varios años en Shanghái, fue una de las primeras personas que contraté, precisamente por su conocimiento del mundo. Era una mentira, pero era la clase de mentira que construye puentes en lugar de quemarlos. Isabel lo tradujo sin pestañear. El señor Juan sonrió por primera vez desde que había entrado a esa sala, sonrió con los ojos, no solo con la boca. Dijo algo más largo. Mei levantó la cabeza. Chen abrió su libreta de nuevo. Isabel tradujo: el señor Juan dice que en China decimos que el hombre que rodea de personas sabias tiene más inteligencia que el hombre que cree saberlo todo solo. La sala cambió. Lo que siguió fueron 40 minutos que Alejandro Vega recordaría el resto de su vida, no por los números ni por las cláusulas, sino por la forma en que Isabel manejó cada matiz de esa negociación con una precisión que ningún intérprete contratado hubiera podido replicar, porque Isabel no solo traducía palabras, traducía intenciones. Cuando el señor Juan hacía una pausa larga, Isabel le susurraba a Alejandro: está esperando que usted ceda en el plazo del tercer edificio, es un punto de honor, no de dinero. Cuando Alejandro proponía algo demasiado directo, Isabel lo suavizaba en mandarín con la envoltura cultural correcta, sin cambiar el fondo, sin traicionar a ninguno de los dos lados. Mei en un momento le habló directamente a Isabel en mandarín sin pasar por su padre. Isabel respondió y las dos mujeres tuvieron un intercambio breve que nadie más en la sala entendió. Alejandro le preguntó después qué habían dicho. Isabel dudó un momento, luego dijo: la señorita Mei me preguntó si usted era un buen jefe. Yo le dije que no lo sabía todavía, pero que los hombres que arriesgan confiar en alguien inesperado suelen ser mejores que los que solo confían en los papeles. El señor Juan firmó el contrato a las 4:47 de la tarde.
2.4 mil millones de dólares. Cuando la delegación china se retiró, el señor Juan se detuvo en la puerta, se giró específicamente hacia Isabel. E hizo una inclinación leve, un gesto que en su cultura significaba mucho más que un apretón de manos. Isabel correspondió con la misma inclinación exacta. Cuando se cerraron las puertas del elevador, Marcus se desplomó en su silla como un muñeco sin relleno. Alejandro se quedó de pie en medio de la sala mirando el contrato firmado sobre la mesa durante un momento largo. Luego se giró hacia Isabel. Y aquí fue donde ocurrió el giro que nadie en esa historia esperaba. Alejandro dijo: quiero ofrecerle un trabajo. Isabel dijo: ya tengo trabajo. Alejandro dijo: quiero ofrecerle un trabajo diferente, directora de Relaciones Internacionales para los proyectos en Asia. Isabel lo miró de la misma manera en que había mirado ese edificio la primera vez que entró a limpiar los baños del piso 3, la misma mirada que medía la distancia entre donde estaba y donde necesitaba llegar. Dijo: ¿por qué habría de creerle? Alejandro dijo: porque acabo de ver cómo funciona su mente bajo presión y en 20 años de negocios no he visto nada igual. Isabel dijo: no tengo título universitario, no tengo credenciales formales de intérprete, mi hoja de vida dice que limpio pisos. Alejandro dijo: mi hoja de vida a los 19 años decía que mezclaba cemento. Hubo un silencio. Isabel dijo: necesito pensarlo. Alejandro dijo: por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Isabel recogió la bandeja con las botellas de agua vacías, la puso bajo el brazo con la misma dignidad con que había entrado y caminó hacia la puerta de servicio. Se detuvo. Sin girarse dijo una cosa más. Dijo en mandarín una frase. Alejandro no entendió nada. Fue solo hasta 3 días después cuando buscó la frase con un traductor que entendió lo que Isabel había dicho al salir. La frase era: el bambú tarda 4 años en crecer 2 centímetros, luego en 5 semanas, crece 27 metros. Lo que ves no es velocidad, lo que ves es raíz. Alejandro leyó la traducción 2 veces. Y fue en ese segundo momento de lectura que llegó la revelación que lo cambió todo. Porque Alejandro tenía un sistema interno de revisión de personal, un protocolo discreto que su departamento de seguridad aplicaba a todos los empleados de nivel ejecutivo. Se llamaba simplemente el archivo y contenía evaluaciones de desempeño, historial laboral y en algunos casos análisis de conversaciones grabadas en zonas comunes del edificio para propósitos de seguridad corporativa, completamente legal según los términos del contrato que todos los empleados firmaban en letra pequeña en la página 17. Marcus había activado ese protocolo para Isabel esa misma tarde después de la reunión por protocolo estándar, antes de formalizar cualquier oferta laboral. Y el archivo reveló algo que nadie esperaba. Isabel había sido revisada 3 años antes por otro ejecutivo del edificio, un hombre llamado Garrett Webb, director de una firma de consultoría en el piso 29. Garrett también había estado en problemas, también había necesitado ayuda, también había cruzado con Isabel en un momento de crisis. Y también le había ofrecido un trabajo. Isabel también lo había rechazado. Alejandro leyó el reporte, no el ofrecimiento ni el rechazo. Lo que leyó fue el motivo que Isabel había dado en esa ocasión, que había quedado registrado en el sistema porque Garrett Webb, frustrado, había grabado la conversación en su oficina. Isabel había dicho a Garrett: no acepto el trabajo porque usted no me está contratando por lo que soy, me está contratando por lo que acabo de hacer para usted. Cuando el problema pase usted dejará de verme y yo no tengo tiempo para volver a ser invisible. Alejandro cerró el reporte. Se quedó sentado en su oficina durante mucho tiempo mirando el contrato firmado de 2.4 mil millones de dólares y la pantalla donde estaba la última frase del reporte, y pensó en todas las personas que habían pasado por los pisos de ese edificio cargando conocimientos que nadie había tenido la curiosidad de descubrir. Pensó en los 12 años que Isabel había servido agua y repuesto botellas a 2 metros de conversaciones de millones de dólares sin que nadie le preguntara nunca ni su nombre completo. Llamó a Marcus. Le dijo: necesito el historial completo de todos los empleados de servicios del edificio, quiero saber qué idiomas hablan, qué estudiaron, de dónde vienen, qué saben. Marcus preguntó: ¿para qué? Alejandro dijo: porque llevan 12 años en mi edificio y yo no sé nada de ellos y eso ya no es aceptable. Cuando Isabel regresó al trabajo el lunes siguiente encontró sobre su carrito de limpieza un sobre. El sobre contenía una carta formal en papel membretado de Vega Global y contenía algo más, un cheque por la cantidad de $12.000.
El monto exacto que Alejandro había pagado al intérprete que nunca llegó. La carta decía: este no es el salario de una nueva posición, este es el pago justo por el trabajo que realizó él. Miércoles, no existe un mundo donde ese trabajo valga menos que el del hombre que no vino. La oferta de posición permanente sigue en pie, sin fecha límite, sin presión. Los términos están adjuntos y han sido revisados por mí, abogada, para garantizar que sean completamente favorables para usted. La decisión es enteramente suya y será respetada sin importar cuál sea. Isabel leyó la carta de pie junto a su carrito en el corredor del piso 47 con las luces de Manhattan entrando por los ventanales a sus espaldas. Dobló la carta con cuidado. La puso en el bolsillo de su uniforme. Terminó su turno completo como siempre, sin apresurarse, sin faltar a ningún piso. Y solo cuando cerró el casillero en el cuarto de empleados del subsuelo, solo entonces sacó el teléfono y marcó el número de su hija. La niña tenía 15 años y quería estudiar medicina. Isabel dijo cuando su hija contestó: oye, mija, creo que voy a aceptar un trabajo nuevo. Su hija preguntó: ¿qué trabajo? Isabel miró el cheque que todavía sostenía en la mano, miró sus uñas limpias recortadas cortas por 12 años de trabajo de guantes de hule, miró el techo del vestuario donde había una grieta larga que ella misma había reportado 3 veces y que nadie había reparado todavía. Dijo: uno donde finalmente me van a ver. Esa noche en el piso 47 Alejandro Vega firmó los últimos documentos del día y apagó la luz de su oficina. El edificio quedó en silencio, como todos los edificios en silencio cuando los hombres importantes se van a casa. Pero el edificio no estaba vacío. Isabel pasó el trapeador por el piso del mismo corredor donde 12 años antes había empezado con miedo y $180. Pasó el trapeador con la misma cadencia de siempre, con los auriculares puestos, escuchando un podcast en mandarín como hacía cada noche, porque los idiomas se oxidan si no se usan y ella no podía darse el lujo de oxidarse. El edificio no sabía que cargaba oro. Pero finalmente alguien lo había visto. Y eso, que alguien finalmente te vea después de tanto tiempo invisible, es la única victoria que duele más que todas las derrotas juntas.